Hola, hoy les voy a hacer otro videito sobre dudas que a mí me surgieron y que tuve respuestas y se las voy a compartir con ustedes. Miren, a mí algo que me complica, como ustedes se dieron cuenta desde que yo estuve en mi despertar espiritual, tengo muchos problemas con los horarios, tengo muchos problemas con la hora. No es que mi día sí, yo no despierto a mi hijo para que él vaya al colegio, yo no tome desayuno, yo no coma esas cosas, pero sí tengo un problema importante con el horario porque ya no me estoy rigiendo por las horas. Yo me estoy rigiendo por el ciclo de la tierra, por el ciclo de la naturaleza. O sea, si sale el sol temprano, yo me levanto si es que estoy descansada. Si estoy cansada, me quedo acostada. Y durante la noche no me acuesto a la hora a una hora determinada, sino me acuesto cuando mi cuerpo ya decide descansar. Hay días que me quedo hasta muy tarde, 2 3 de la mañana, en el patio de mi casa, y otros días que a las 9 de la noche yo ya estoy dormida. No, no estoy dormida, pero acostada, ahí, a calentita, abrigadita. ¿Ya? Entonces, ese problema se me ha ido dando. Y yo le pregunté a mis guías que qué pasaba, porque yo tenía eso, que acaso yo estaba adquiriendo algún otro problema, así cuando yo empecé con el despertar espiritual y andaba como con muchas ideas muy desordenadas, muy desparramadas. Entonces dije, ¿me va a pasar algo así? Me dijeron no, que yo lo que estoy haciendo, estoy teniendo una fase en donde estoy dejando el tiempo creado por los humanos y me estoy acoplando al ciclo de la naturaleza, al ciclo de la vida, al ciclo natural, ¿ya? Entonces, por eso que yo considero que la noche es para descansar, el día es para estar despierto y voy manejándome por el ciclo, por la energía. Por ejemplo, si hay días que están fríos, yo me abrigo, me acuesto. No sigo levantada, no salgo si está muy helado. O si hay solcito, yo salgo a tomar solcito, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que hacer, empezar a regirse por su ciclo de su cuerpo. Pues no puede venir tu jefe, aparte de exigirte un horario, tu jefe no te puede venir a imponer a qué hora levantarte, a qué hora acostarte, a qué hora descansar, a qué hora comer. No, eso nosotros no sabemos. Nosotros sabemos cuando nuestro cuerpo tiene hambre, cuando tiene sed o cuando tiene que descansar. Ustedes también lo saben. Ustedes no se establezcan por horarios que está impuesto por la sociedad. Por ejemplo, el de tomar desayuno. ¿Por qué vas a tomar desayuno a las 8 de la mañana? Si te levantas a las 7, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Qué pasa con el tema del desayuno? Nosotros en el día consumimos energía y en la noche nuestro cuerpo la limpia. Y tú tienes que eliminar esa energía o esa energía, el alimento, y después volver a consumir alimento. Tú no puedes estar en ese proceso de limpieza y volver a ingerir cosas y volver a ensuciar tu organismo. Tienes que esperar un tiempo para que se limpie. Yo tomo desayuno súper tarde. Yo me despierto aproximadamente a las 5 de la mañana, estoy ahí durante la mañana, me levanto a las 6 y empiezo a hacer mis cosas del día a día y vengo a comer como a las 11:30, 12 del día, porque durante la mañana tomo mucho líquido, entonces estoy tomando mucho líquido y después como a las 11:30, 12 del día como y lo primero que como es fruta y después ya como 2 de la tarde ya almuerzo. Me como una comidita así algo livianito y después ya en la tarde como un poco más, pero liviano, muy livianito. Y siento que mi cuerpo anda mucho mejor. A cuando comía temprano y me dolía mucho mi estómago me hinchaba y ya no. Entonces tú termina de purificar tu cuerpo antes de meterle más cosas. Ya, no te rijas porque los demás toman desayuno. Si a ti no te dio hambre, tú no tomas desayuno. Si tú tienes hambre temprano, tú comes temprano. Pero si no, eso tú no estás obligado. Nadie te puede obligar a hacer cosas que tú no estás de acuerdo, aunque estés muy influenciado por la televisión, muy influenciado que tienes que comer hamburguesa, que tienes que comer helado, que tienes que verte de tal forma. No, tú, por lo que tú hagas, por lo que tú te sientas bien, tienes que guiarte. ¿Ya? Eso era un problema que yo estaba teniendo y ahora yo tengo esa respuesta. Espero si alguno de ustedes también se hizo esa respuesta o está teniendo problemas con los horarios, es por eso, porque ya estamos soltando el horario reloj de la hora y nos estamos guiando más por el ciclo de la naturaleza. ¿Ya? También me preguntaron qué derivados de la carne estoy comiendo yo. Porque yo les dije que yo sigo comiendo carne, no soy vegetariana, no soy vegana, pero como muy poco y prefiero comer un derivado que comer una carne en sí. El derivado que a mí me gusta comer es, aquí le dicen el arrollado guaso.
que es como una mezcla de partes del animal con muchos aliños y tú te lo comes con un pan. Eso es como mi derivado favorito. No es que lo coma todos los días, sino unas 2 veces al mes, pero ese es el derivado. ¿Y por qué como eso y no otra cosa? Porque cuando yo era niña, en mi vida habían ángeles y habían personas malas. Y en mi vida llegó un ángel que se llama Mamita, que era mamá de una amiga de mi mamá. Era como mi abuelita. Ya, entonces yo la quería, ella me enseñó muchas cosas. Y ellos tenían un campo, entonces nosotros íbamos como que fuéramos de su familia, como que adoptó a mi mamá como hija. Y mi mamá, nosotros nos veían como nieta y como familia, como parte de la familia. Entonces nosotros íbamos para allá, para el campo. Y por ejemplo, la mamita llegaba un tiempo que tenía que matar un chancho, una chancha. ¿Y cómo lo elegía ello para matar a la chancha? Buscaba la chancha que ya había tenido varios partos y que si volvía a tener otro parto su estado de salud iba a empeorar. Entonces ella buscaba esas cualidades, o si había un animalito que estaba herido, lo trataban de sanar y si no sanaba, ya ese animalito se sacrificaba. Yo nunca participé de un sacrificio así, no fui a ver porque no estaba preparada, pero sí sentía el ambiente. Por ejemplo, cuando ya elegían a la chancha a la que iban a sacrificar, todos en el campo, todos andaban tristes, porque se acordaban que la chanchita había llegado, había crecido, las gracias que hacía la chanchita, por ejemplo, cuando recorría el campo, si alguna vez arrancó sus críos, cuando peleaba con los chanchitos, con los otros así. Entonces era como un día muy nostálgico, muy en donde todos como conectábamos con eso. Entonces como que uno iba una semana antes a saber cuál era la chanchita que iban a sacrificar y uno iba y le llevaba como obsequios, como que sus últimos días fueran muy gratos. Entonces ya llegaba el día del sacrificio y la mamita tomaba las partes del cerdo y no desperdiciaba nada. Ella hacía prieta, hacía longaniza, hacía carne ahumada. Entonces ese alimento de la chancha era para que durara mucho tiempo. Era como para que duraran 6 meses más o menos en comida. Porque la mamita no cocinaba solamente carne, sino también vegetales de ahí del mismo el campo. Entonces cuando ya íbamos a preparar las comidas, la mamita lo hacía ir a la huerta y elegir los frutos más lindos, por ejemplo el repollo más lindo, los tomates más lindos para las comidas que iban a venirse en esos días. Era como, después que se sacrificaba el animal, se trabajaba en trabajar su cuerpo, sus partes. Era como un ritual para nutrirnos nosotros. Entonces se hacía eso y después cuando ya venía, se hacían como varias cosas para que eso rindiera. Ya, entonces cuando íbamos a la huerta lo hacían elegir el repollo más bonito. Entonces, oh, tú eres el repollo más bonito, tú te vas a ir con nosotros. Y cuando tomábamos ese repollo que se iba a ir con nosotros para el almuerzo, para hacer una ensalada, los otros repollos como que se veían así como más tristes. Entonces decían, no, tú tranquilo, cuando sea tu tiempo, a ti te vamos a cosechar y te vamos a comer, así que tranquilo, tú sigue aquí. Entonces los llevamos el repollo más lindo, oh, los tomates lindos, oh, las arvejas preciosas, hoy que están lindas y así, para desgranar arvejas, así como lo que uno hace en el campo. Entonces era como un ritual de cocina, aparte de estar nostálgico, ya como que empezábamos a soltar la pena haciendo esas otras cosas, como preparando el alimento. Y después cuando llegaba el momento de comer decían, oh mamita, ¿qué le dio a la chancha? Porque está tan rica, así como que tenían sabor. Decía, yo le di alimento, yo le di amor, yo no le voy a dar algo que a los animales le haga mal, que los ponga de mal sabor. Y sí, era como el bien cuidado, como cuidaron tan bien a ese animal, su sabor era bueno, su sabor era agradable. No era como un alimento que plástico, hediondo, que te hace mal, ¿sí? Entonces yo como un derivado de eso que me hace recordar eso, que es el arrollado de guaso. Lo compro artesanal, lo compro que una persona hace lo mismo. Entonces cuando esa persona, un animal se le enferma, un animal ya se tiene que sacrificar porque sus condiciones no son óptimas o porque ya no va a tener una vida feliz. Porque yo recuerdo cuando era bien chica, lo llevaban a otro campo, o sea, siempre estuve conectada con el campo y decían que cuando las chanchas ya como que jubilan, cuando ya cumplen su ciclo, el chancho no les toma en cuenta o las golpea. O los mismos chanchos las maltratan, las empujan y comen como de la última. Entonces, para que las chanchas no pasaran esa situación, no solamente las chanchas, en varios seres vivos,
en el campo hacen así, como que ya, este ya está sufriendo, entonces ya saquémoslo de aquí, tratémoslo bien y que cumpla una utilidad para el resto. Y, y por eso yo como este arrollado de guaso, porque me hace acordarme de eso, que ese alimento que estoy comiendo es posiblemente, muy probable, porque yo lo compro artesanal, la persona lo sacrificó porque era la opción que tenía. No que pescó un montón de animales y los decidió sacrificarlo y poner las partes más bonitas. Incluso en el campo dicen, como el caldo de pollo, yo no como pollo, no me gusta, pero el caldo de pollo cuando la gallina es vieja o sabe muy bien o algo así, entonces la mamita decía, ¿por qué tú te vas a comer un pollo chico o te vas a comer un ternero si su carne no está lista para comerse? ¿Y por qué sacrificarlos tan de pequeños? Que ellos cumplan su vida primero y de ahí ver si es sacrificable o no. Entonces nunca en uno de esos campos comí algún animal tierno como los que venden en el supermercado o en las carnicerías. Comía animal en su tiempo, que ya tenía un ciclo de vida. Incluso recuerdo que hay animales que como que no comen pasto y recuerdo que siempre conversaban de que no podían comer animales tan jóvenes porque no tenían el sabor, eran más desabridos. Y yo no sé de dónde la sociedad sacó que la carne tiene que ser tierna, tiene que ser joven, es como alimentarse de niños. No sé, yo lo comparo así, que por qué hacer eso, por qué no dejar que vivan, que tengan una experiencia, que disfruten el tiempo que tienen que estar acá, que los tienen que encerrar, que los tienen que maltratar. Y por eso prefiero comer el arrollado de guaso porque siento que tiene menos sacrificio que ir a comprar un supermercado y comer de la industria. Es menos daño. Y yo recuerdo igual cuando ya venía como el tiempo, porque como les dije, en el campo duraba 6 meses que tú cocinarías un animal, íbamos varias familias al campo y todos lo alimentábamos. Entonces un animal duraba para varias familias y 6 meses, ¿ya? Entonces yo recuerdo cuando iban a hacer las elecciones del animal que se iba a sacrificar y los animales todos se ponían en fila. Así como que te veían, no era como que te tuvieran miedo, era como que ellos mismos iban dispuestos como al sacrificio. Yo decía que era como soldados, así los veía yo a los animales cuando era pequeña, cuando veía que lo iban a mirar y ellos todos se ponían en la filita ahí de la cerca para que lo eligieran, así como que se exponían y, y después se elegía uno de esos y como que el animal sabía a lo que iba porque se apartaba de los otros animales y se le hacía un trato distinto. Yo no sé cómo lo sacrificaban porque yo no me atreví nunca a ir a mirar, pero sí me recuerdo perfectamente el ambiente. Sentía que hasta los árboles se ponían tristes cuando andábamos todos tristes, pensando que teníamos que sacrificar ese animal porque ya su vida no estaba siendo bonita. Y era eso, porque en el campo había mucho para comer. No era necesario estar comiendo carne todo el tiempo, sino cuando era necesario, porque teníamos de todo ahí para alimentarnos. Y a veces, como les dije, cuando necesito sentirme fuerte, como algún derivado de la carne, pero muy poco. Igual he estado teniendo desbloqueo alimenticio. Sí, eso les iba a contar. Les voy a anotar acá, desbloqueo alimenticio. Ya tengo desbloqueo alimenticio porque yo no podía comer marisco. No, yo antes de la espiritualidad yo detestaba los mariscos, los olores, no, 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 incluso hasta ir al mar, no me gustaba. Y después de mi despertar espiritual empecé a comer marisco. Y yo pensé que no me iban a gustar porque siempre que sentía el olor o lo masticaba tenía un sabor malo. Y era porque estaba comiendo marisco enlatado, marisco envasado. Y tuve acceso a comprar unos mariscos, no sé, son como vegetales del mar. Y me hice como un sofrito y lo hice en una empanada, aquí en masa frita. Y me gustó, yo decía por qué no había comido y cuando empecé a comer eso empecé a sentir como que reconocía cada animal que estaba dentro de mi boca o cada especie. Podría decirlo especie porque eran algas y esas cosas del mar, igual habían choros incluido ahí.
Y cuando empecé a probar, identifiqué a cada uno de esos animales. Fue como que tuve un viaje al mar. Y como que sentía el olor y me imaginaba sirenas, me imaginaba tiburones, delfines, como vivir en el mar cuando estaba comiendo eso, era como sentir el oleaje, sentir el olor. Y fue así, yo decía, esta sensación es la que se siente cuando uno come marisco, cuando uno está en el mar. Es como conectar de nuevo con el mar. Como les dije, yo no detestaba el mar, no me gustaba el olor. Y ahora no. Ahora cuando comí eso recuerdo el mar como mucho más grato, mucho más hermoso. Entonces sí, ahora tengo sensaciones de ir al mar y tener ese reencuentro. Y fue porque comí marisco. Y yo antes no había comido he comido 2 veces marisco desde mi despertar espiritual. Y creo que en mi vida, con suerte, había comido unas cosas enlatadas del mar y que no me habían gustado. Eso es con mi desbloqueo alimenticio con el mar. Y también tuve un desbloqueo alimenticio con tomates. Porque a mí no me gustaba el tomate. Y de la nada en mi patio de atrás creció una planta de tomate. Entonces yo la coseché porque los tomates estaban bonitos. Y lo hice en ensalada. Y el olor que empezaron a salir de esos tomates era muy rico. Así como un olor a tomate, porque yo compraba de esos tomates, nunca me gustaron, pero compraba de esos tomates que compro en la frutería y tienen un olor, no tienen olor, es como tierra, siento que huelen como a tierra. En cambio este olor a tomate se sentía, tú lo cosechabas y sentía ahí ese olor a tomate, entonces cuando lo preparé, dije ya, no sé, como que el olor era tan atrayente que me mandé 2 cucharadas de tomate y lo encontré rico, entonces ya me coseché la planta completa y me la comí. No sola, me la comí con mi familia, pero quedaron muy encantados con los tomates orgánicos, entonces comemos tomates orgánicos porque tienen un olor distinto. Te dejan mucho más satisfecho que ese alimento, ese tomate que te venden así del supermercado, es como que muy grande pero no te llena. En cambio estos tomates eran chiquititos y tú te comías la mitad de uno y quedabas como lleno y como que respirabas tomate. Así que eso también del tomate o del desbloqueo, porque ahora ya como tomates, antes no comía y si no hubiera crecido ahí atrás yo no hubiera comido tomate, hubiera tenido ese bloqueo todavía. Y también tuve un desbloqueo con hinojo, que es una planta de acá, que cuando era niña la comía con azúcar. Sacaba una plantita y la comía con azúcar. Y era como que te deja un olor a menta, como un olor a eucalipto, así como que te despeja las vías nasales y un sabor muy rico, como una mentita. Es como comer mentita, pero una mentita con sabor a eucalipto. No sé, es como un sabor muy rico el hinojo. Y eso comía yo cuando era niña. Y recuerdo que siempre me gustaba y me gustaba porque tú lo tocas y es tan suavecito el hinojo, es como que te hace cariño, como un algodoncito grande. Entonces a mí me encantaba el olor, me encantaba así hacer esto en el hinojo y que me pasara por todas partes y quedar con olor a hinojo, me gustaba. Ya y un día fuimos al campo, siempre, como les dije, siempre estaba conectada con eso. Y cuando era niña tenía como 8 años y yo quería comer, entonces yo me llevé un puñadito de azúcar en una bolsita para ir al campo, para comer hinojo. Entonces estaba comiendo hinojo y los árboles me empezaron a decir que no comiera más porque ya era mucho. Y yo no, era tan rico porque yo comía una masca y respiraba como 10 veces. Era como un trance con, con el hinojo. Entonces yo en ese rato empecé a comer. Como tenía azúcar así, entonces empecé a comer, a comer, a comer. Y las plantas me empezaron a decir que dejara de comer, que respirara, que tomara aire. Y yo no tenía tan rica esa sensación de estar comiendo azúcar con hinojo. Que comí y me enfermé del estómago. Por no escuchar a las plantas, que las plantas ya como que me habían dicho que respirara, que tomara aire. Entonces desde ahí que no comí hinojo. Pero sí me gusta el olor, pero en ese tiempo ya me enfermé el estómago y como que sentía el olor y me venía como un dolorcito aquí en la cabeza y me acordaba que ese día no debía haber comido tanto. Entonces igual a veces tu cuerpo o la misma naturaleza te está diciendo no comas más de esto que te va a hacer mal. Nosotros somos buenos pero hasta cierto punto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en conciencia con nuestra alimentación. Es que hay cosas que son buenas pero hasta cierto punto. No tienes que, porque esto es muy bueno, yo voy a seguir consumiendo, no. Tenemos que hacer un equilibrio entre todos los alimentos, entre todo lo que nosotros llevamos a nuestro ser. Incluso los pensamientos, las malas energías, todo tenemos que analizar bien eso antes de incorporarlo. Y eso fue una experiencia que tuve desde niña y que ahora tuve la reflexión de adulta de que yo ese día que comí más hinojo de algo que me encantaba ya no lo pude comer más porque me hizo mal,
pero fue porque yo me provoqué ese mal, porque yo debería haber parado de seguir comiendo, pero como tenía ese azúcar ahí, quería comérmela toda, y en vez de pescar una matita de ese árbol, llevarlo para mi casa y comerlo para otros días, pero no. Así que eso ustedes escuchen su entorno, que siempre nos están transmitiendo mensajes y nosotros tenemos que tener la habilidad, la sensibilidad de escuchar, de sentir. Así que eso sería por hoy. Nos vemos. Yo creo que la próxima vez que nos vamos a ver va a ser con Sol, ya en el canal de Sol, los días lunes a las 3 de la tarde, horario Argentina. Así que eso, cariños,